Gestión al que se refería León en su anterior pregunta, a los políticos y a los estadistas se les exige gestión del Estado, pero también resolución de conflictos. La sociedad es un conflicto permanente. La sociedad, en toda sociedad hay un cruce de intereses de todo tipo, legítimos, ilegítimos, leales, desleales, etcétera. ¿Pasará a la historia la gestión de Jorge del Castillo como la del Premier, que resolvía conflictos quizás por hipnotismo, cuando todo estaba perdido? ¿A quién recurrimos? Y ¡pum!, aparecía Jorge del Castillo. Si comparamos eso con lo que está ocurriendo ahora, o con lo que ha ocurrido, con el conflicto de la Amazonía, que dicho en serio paso lo vamos a tratar también en esta edición. Mira cómo son las cosas. La semana pasada me buscaron los trabajadores del sindicato de la Universidad de Villarreal que estaban de huelga 45 días. Me pidieron que interviniera, invité al señor rector, las autoridades, nos fuimos a mi oficina y en 2 días arreglamos la huelga. El lunes pasado se sumaron a seguir trabajando. Entonces a veces quedan algunos rasgos de eso, pero yo creo que eso no es lo más importante. Yo diría que en la última lectura que ha dado el INEI, ¿no?, con apoyo del Banco Mundial de Reducción de Pobreza, que es la lectura a diciembre del año 2008, yo estuve de primer ministro hasta octubre, esa lectura en que baja la pobreza a 36.2, habiéndolo encontrado nosotros bastante más alto, ¿no? La última lectura cuando entramos al gobierno decía 48.7, hoy día está en 36.2 a diciembre del 2008, con crisis internacional y todo. Para mí eso es el logro más importante. Eso significa haber bajado 3,5 millones de peruanos que salieron de la línea de pobreza. La pregunta es ¿cuánto tiempo van a permanecer ahí? ¿Esto es una cosa de coyuntura o esto es una cosa que va a durar? No, yo creo que ese es un camino inexorable, que seguirá avanzando y la gente se seguirá, digamos, mejorando su estándar de vida. Inclusive, usted sabe que hay 2 niveles, el de pobreza estándar y el de pobreza extrema, ¿no? Claro. El de pobreza extrema ha bajado 5 puntos, sí, porque es la más dura, pues es la que está en la puna, donde no hay caminos, claro, donde no hay colegios, donde no hay hospitales, donde no hay nada. Entonces ahí es más difícil, más duro. Pero haber bajado 12 puntos la pobreza en 2 años y medio es un logro trascendental para el Perú. Y esto va a seguir bajando. Por supuesto que todavía falta 36%, que es un montón. Pero estamos en un derrotero estupendo, ¿no? Y yo, si por algo luché, fundamentalmente fue por la justicia social, que se refleja en reducción de pobreza, reducción de la desnutrición crónica infantil, que me parece que es otra de las banderas fundamentales que nosotros impulsamos, la defensa de los derechos humanos de las personas. Creo que eso es los temas en los que a mí me gustaría ser recordado. Ahora, la desnutrición crónica infantil ha bajado de 25 a 20 nada más, y eso significa lo siguiente, que cada año nacen 600.000 niños, de los cuales 150.000 van a ser desnutridos crónicos. Claro. Y quiere decir que en los 5 años del APRA habrán nacido 3 millones, digamos, de peruanos, de los cuales 750.000 serán desnutridos crónicos, ya como aporte del gobierno aprista a la desnutrición crónica infantil. No, perdón, una rectificación, como se dice en el Parlamento, ¿no? No es un aporte del gobierno aprista, esas son las consecuencias de la pobreza histórica del Perú. Por el contrario, está bien, pues, habrá 750.000, pero si no hubiera sido por el gobierno aprista sería más de 1 millón. Entonces eso ha bajado. Bueno, pero cuando se dice, por el señor Trachtenberg, que es un líder de opinión, me estás levantando demasiado. Esta desnutrición, el aporte del gobierno aprista, van a decir, oye, el APRA está creando pobres desnutridos. Claro, vamos a ponerle tanta importancia, León, no te puedes quejar. Yo creo que ya estoy candidato a ministro de Economía. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente, durante el gobierno aprista habrán nacido, vamos a ponerlo así, 750.000 niños que van a ser desnutridos crónicos, que no pudieron ser revertidos en su situación durante el gobierno aprista. Claro. Me pregunto por qué no se puede poner como bandera político-social del país que ningún niño más nazca y sea desnutrido crónico. Es decir, ¿por qué no movilizar todo el aparato estatal y colocar la puntería en los niños, los que van naciendo, y que el gran aporte del APRA a la transformación social del país sea nunca más nacerán niños desnutridos en el Perú? Es una cosa posible, hay técnicos que han trabajado muy bien en la época de Fujimori y Toledo el tema, es un tema que ya tiene toda la estadística que necesitan, plata sobra, es cuestión de pedir la Carranza nomás,
Y ya está. ¿Por qué no lanzar esa bandera? ¿Por qué están ausentes los niños? Hasta Pilar Nores, que antes se ocupaba de las aldeas infantiles y apadrinar a los niños, ahora se ha pasado el tema de ser exportadora, y los niños no tienen padrino, la infancia no tiene padrino, no tiene una cara visible que diga, mi tema son los niños. ¿Por qué? A ver, mencioné que a mí me hubiera gustado, se me recuerda, entre otras cosas, por luchar contra la desnutrición infantil. Y sí lo hicimos una bandera. Y esto no es pues una cosa tan fácil, porque la desnutrición no es que el Estado tiene que darle un plato de comida a cada niño, no ese es el tema. Acá hay una pobreza estructural en el Perú, y la pobreza extrema está en 13%, es un montón, o sea, gente que vive con menos de $1 día. Y la pobreza normal, para llamarla de alguna manera, está todavía en 36.2. De allí viene la gente, los niños que nacen y su primera fase no nacen desnutridos, porque mientras se alimentan del pecho de las madres también, la desnutrición viene después de los 6 meses. Que la Salvo pobreza, que nazcan anémicos. Bueno, claro, que la pobreza los lleva a esta situación de indefensión. En el gobierno anterior solamente se pudo bajar 1 punto la desnutrición infantil en 5 años. ¿Por qué? Porque las condiciones estructurales son sumamente duras. Por ejemplo, cuando 20 y tantos % del país no tiene agua potable, usted tiene una fuente de desnutrición. ¿Por qué? Porque el agua contaminada que recogen de la acequia o del tanque que le dejan a la puerta es una fuente permanente de bichos que lo llevan al niño a la desnutrición. Cuando no tienen educación y no le dan una dieta mínimamente combinada, viene la desnutrición. La falta de educación es desnutrición. Entonces, la desnutrición. Pero Jorge, es estás explicando la incompetencia de gestión del gobierno. Perdón, lo que me está planteando León es la impaciencia, ¿no? O sea, también me podría decir, ¿y por qué no eliminan la pobreza? Claro, ¿y cómo vas a eliminar de 48 a 0? No, depende de la promesa. Es un proceso. Depende de la promesa electoral. No, pero eso es un proceso. Si las elecciones van a decir que van a eliminar la pobreza, sí te voy a pedir. Pero depende, porque nosotros dijimos, vamos a reducir la pobreza de 48 a 36. Ya estamos en 36, ya la mitad del gobierno. Pero el presidente en un discurso dijo, tiene que bajar a 30. Pero todavía seguirá 30. Estoy seguro que vamos a llegar a los 30 al 2011. Jorge, déjame preguntar, sería enorme. ¿Tú crees? Haber bajado de 48 a 30, ¿no? 18 puntos de 5 años, eso no tiene precedentes en los gobiernos peruanos. Pero hay un punto... Les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, pero esa es la realidad. Hay un punto al que se refiere León que tiene que ver con... Tenemos un boom económico en el país. Tenemos un boom económico, entonces, claro, las expectativas de bajar la pobreza, de pronto, han superado la expectativa electoral, pero de pronto se han quedado cortas con el boom económico. Pero hay que verlo en el contexto. ¿No? Ese boom económico ha creado, el precio de las exportaciones, 1,5 millones de puestos de trabajo en el país. Okay. Eso es una cosa incontrastable. Inclusive en la selva, que tanto hablamos del tema de la selva, mientras el nivel, el promedio de reducción de pobreza en el Perú ha sido 12 puntos, en 2 años y medio en la selva ha sido 20. Increíble. 20. Y eso es muy importante. Por eso es que en la última encuesta, Comparo y todo Alan García sube 6 puntos en la selva. O sea, ¿cómo uno se explica inexplicablemente? No, pero ese es un error muestral de apoyo. Vas a ver el próximo mes. Bueno, eso que lo conteste apoyo. Pero yo veo ya varias encuestas sucesivas donde la selva hace esto. No, esto tiene una explicación, pues. Esto tiene una explicación. No es gratis el tema. Por ejemplo, el gobierno ha firmado como 60 contratos de exploración petrolera. Y la exploración petrolera contrata gente de la zona con todos sus derechos. No es ahí, no hay contratos temporales, no, con todos sus derechos. Entonces, cuando tú contratas 10-15 mil personas en la selva, con todos los derechos estás enriqueciendo la masa económica de la zona. Pero no es de un mes para otro. Cuando construyes, no, ya están trabajando. Cuando construyes la carretera Tarapoto-Lilimaguas, ¿no es cierto? Cuando le pones agua potable a Iquitos, cuando haces la interoceánica que recorre todo Madre de Dios, sí. Es plata que está cayendo en la selva. No por gusto, los 2 departamentos que comandan la reducción de pobreza en el Perú es Ucayali y San Martín. Y Loreto está en 4º lugar. Entonces, hay una no digo una concentración, sino
Es el proceso económico que ha permitido que esa zona se recupere más. Pero yo me iba al tema de la impaciencia. No se nos puede pedir pobreza cero, ¿no? Cuando hemos encontrado